desperté en la madrugada, escuchando que algo tocaba. No era la puerta de la ventana ni la de la habitación. Alguien parecía tocar desde adentro del armario. Me levanté para revisar. No había nada salvo una caja con cosas de mi madre y una vieja muñeca mía. Les juro que por un momento parecía que estaba respirando. Querida comunidad, la siguiente historia es muy fuerte y les quiero pedir un gran favor. Les pido que escuchemos sin juzgar. Les pido que escuchemos sin calificar las acciones de alguien que decide creer. Porque que hayan ustedes y pierden a la persona que más quieren y de pronto, sin esperarlo, sientan que tienen de nuevo la oportunidad de escucharles, de aún tenerlas ahí, junto a ustedes. Un poco más. De otra forma, pero un poco más. ¿La tomarían? ¿Han amado tanto a alguien que deciden creer sin importar nada más? Quédense hasta el final del episodio porque les diremos cómo ganar libros autografiados también. Hoy también podrán participar. Vamos con la primera historia de hoy. Estás escuchando Relatos de la Noche. Escribo esto con ella en mis piernas, con la muñeca. Siento que de alguna forma puedo escribir porque ella me ha dado la oportunidad de hacerlo. Lo que voy a contar, mi querida comunidad, mi querido Uriel, es muy importante para mí. Lo comparto con ustedes porque sé que esta es una comunidad que no se burla. Lo comparto con ustedes porque hubo también otro creador que quiso, se los juro, comprarme mi muñeca para andarla paseando como atracción de feria. Eso me ha enseñado que en este mundo también hay gente en la que no se puede confiar, que estaría dispuesto a hacer lo que fuera por dinero y vistas, sin importarles a quién afecte, sin importarles lo que es verdad. Mi historia comienza con una muerte, la de mi madre. Ella era mi compañera, lo fue toda mi vida, la única persona que no me juzgaba, la única persona que me entendía. Yo siempre tuve problemas para hacer amigos, desde el preescolar. A lo largo de la escuela solo hubo unas cuantas personas que en algún momento pude llamar amigas. Me sobran los dedos de la mano para contarlas, pero ninguna se quedó. Fuimos nada más amigas de curso. Cuando terminaba el año, cuando llegaba el siguiente y había nuevas oportunidades de hacer amigas, todas avanzaban, todas superaban mi amistad. Mi mamá era mi única amiga verdadera, pues, y la única persona en el mundo que se preocupaba por mí. Y cuando digo la única, también lo digo porque a mi hermana menor tampoco le agrado. Ella se casó joven y se fue y rara vez volvió a la casa, donde me quedé yo con mi madre. Aquí estuvimos solas, hasta que mi mamá se hizo viejita, hasta que yo también me hice vieja. Bueno, uno se siente así cuando no tiene a nadie. La verdad es que solo tenía 35 años cuando mi mamá se murió en 2023, en octubre. Y a partir de ahí supe realmente lo que es estar sola. Sola. Y es que aunque nunca tuviera una amiga, aunque nunca hubiera tenido novio o alguien que se interesara en mí, al final del día siempre estaba mi madre, para cenar conmigo, para cuidarme, para decirme que no creyera que era malo todas las veces que un doctor me dijo que yo era diferente. Cuando se murió yo estaba muy mal, y mi hermana intentó venirse aquí por un tiempo, pero no podía. Su niño tenía 2 años en ese entonces, el más chiquito, y odiaba profundamente esta casa. Luego hasta me sugirió que adoptara un perro. Me dijo que literalmente solo tenía que dar vuelta a la calle, acariciar a uno de los que viven por aquí en los baldíos, en las calles, dejar que me siguiera y ya, que me iba a acompañar por siempre, que son animales muy nobles, decía. Pero yo no quería un animal por más noble que fuera. Lo que yo quería era mi mamá. Empecé a adelgazar mucho, y es que no podía ni comer de lo mucho que me hacía falta.
Su ausencia era suficiente para llenarme la panza. Y una noche me salí. Me fui caminando hasta el panteón, a media hora de aquí, y sin decir nada me metí. Y me fui a verla. Le pedí frente a su tumba que no me dejara sola. Por favor, que volviera, aunque fuera un poquito, que volviera como fuera. Me quedé dormida llorando unos minutos, pero me despertó el frío y el sonido de los perros del velador ladrando en el otro lado del panteón. Me salí corriendo con vergüenza de que me fueran a ver y me fui corriendo a la casa. Hasta sentí como si todo el camino de regreso me fueran siguiendo los perros del panteón, buscándome. Escuchaba el ladrido por donde pasaba, pero no donde iba y ya, sino atrás, de verdad como si me estuvieran siguiendo. Llegué corriendo a la casa, a esconderme con mucha vergüenza, y me puse otra vez la bata de mi mamá, que había estado usando para sentirla cerca, para sentir su olor. Me hice un café cargado, como los que me hacía ella, y me fui a acostar. Me tocaron a la puerta de la casa, pero ya era muy de madrugada y a esas horas nadie andaba en la calle, y mucho menos metiéndose a la casa de los demás. Pero pensé que era una emergencia, así que abrí sin asomarme antes. No había nadie. Mucho viento nomás. Aunque cerré y aseguré todo, esa noche sentí algo bien raro. Sentí que cuando abrí alguien se metió. A lo mejor no lo vi, no con los ojos, pero lo sentí. Así físicamente, que alguien más andaba ahí, que había alguien conmigo en la casa. Los siguientes días fueron muy raros, porque si bien no puedo decir que había algo sobrenatural, sí sentí esa presencia. De verdad que ni siquiera sola me sentía, que hasta dejé de ponerme la bata de mi madrecita. Sentí que algo estaba ahí, ella, y empecé a hablarle. Empecé a hacer mis días platicando con ella, como cuando le hablaba cuando andaba en otros cuartos, hablando fuerte para que pudiera escucharme por toda la casa, por donde anduviera. He de haber parecido una loca, ya lo sé, pero me sentía bien. Por primera vez desde su muerte, me sentía bien. Esa noche cuando me iba a dormir finalmente lo dije. Después de hacer mis oraciones, como siempre, volteé hacia la puerta de mi cuarto, abierta. Afuera estaba todo oscuro. Miré hacia allá, hacia la oscuridad, y dije en voz alta: gracias por estar aquí. Gracias por haber venido. Y me fui a dormir, así, con una sonrisa en la boca. Me desperté cuando escuché que alguien entró. En el sueño, por supuesto que eso me sobresaltó. Alguien entró al cuarto y caminó hasta el closet. Abrió las puertas y se metió. Lo primero que hice fue intentar prender la luz, pero no respondió mi lamparita, tampoco la luz del cuarto. Miré las conexiones donde siempre hay algún foquito de lo que está conectado, pero no había nada. No había luz. Escuché que había algo en el closet, muy clarito. Parecía que era un animal. Me acerqué porque les juro que parecía que había algo ahí adentro, un gato, una ratota, no sé qué, pero había algo. Y con miedo abrí. No había luz, pero escuché de nuevo de dónde venía el movimiento, de una caja. Probablemente se pregunten por qué no tenía mi celular ahí cerca, mi teléfono, algo con lámpara o con luz que pudiera encender para ver. Pero yo nunca duermo con él cerca. Siempre se queda lejos en algún lugar de la sala. La vida es diferente para los que no nos escribimos con nadie. No hay mensajes antes de dormir. No hay razones para tenerlo cerca.
Así que simplemente intenté sacar la caja. La llevé a la sala intentando buscar la luz de la calle, de los vecinos, pero no había nada. Así que la dejé y en la oscuridad llegué de nuevo a mi cuarto. Pero entonces escuché que la caja se venía arrastrando, poquito a poquito, por el pasillo hacia el cuarto. Salí a ver qué era y a los pocos pasos me tropecé con la caja. La tomé de nuevo y aunque hacía algo de viento salí al patio para revisarla. Había luz de luna llena, suficiente para revisar bien las cosas que había ahí. Era ropa vieja de mi mamá, suéteres, un chal, un par de adornos rotos que debió haber tirado pero que conservó por tener algún valor sentimental, supongo. Y ahí hasta abajo, como si se estuviera escondiendo, vi algo. Y les juro por mi madre que casi parecía respirar. La saqué con cuidado. Era una muñeca mía. Casi estoy segura. No recuerdo bien de dónde salió, pero sé que me acompañó por mucho tiempo. Siempre fue vieja y pasada de moda. Pero al estar en esa casa, donde mi mamá guardaba sus cosas, me hizo pensar que quizás había sido suya antes. Yo nunca había visto el contenido de esa caja y la verdad no sabía cómo había llegado a mi armario. Pero en ese momento sentía que ahí estaba. Había algo cerca, algo que estaba segura de que era mi mamá. Yo sé o he visto en muchos programas que hablan de estas cosas que tienes que dar permiso a ellos, a los de otro plano, para que vengan, para que regresen. Así que simplemente dije en voz alta algo que... Bueno, no sé, creo que si lo vas a leer en voz alta, tú decides, Uriel, si ponerle beep o no poner esta parte, o avisar a la gente que baje el volumen de sus dispositivos, por si no quieren que estas palabras vuelen en el aire de sus casas, que vayan a dejar venir algo que no quieran. Pero en mi caso sí quería. En mi caso, dije lo siguiente claramente. Sé que estás aquí. Te doy permiso. Te dejo entrar. Te dejo que estés aquí. En esta muñeca. De este lado. Cuando abracé la muñeca y esa caja llena de cosas de mi madre, me di cuenta de que otra vez llevaba puesta su bata. Ni siquiera me había dado cuenta de que me la puse para salir. Y ahí, a la luz de la luna, con sus cosas en una caja, creo que hasta parecía una bruja, aunque por supuesto que no lo soy. Ni sé de esas cosas, ni nunca he tenido un don, ni nada. Simplemente ya no quería sentirme sola. Llevaba la muñeca para todos lados, al salir, en la mochila. Desde entonces siempre la llevaba conmigo, escondida para que no pensaran que estaba loca, aunque estoy segura que alguna vez alguien sí me escuchó hablándole, y seguro creyeron que hablaba sola. Pero nadie me decía nada, ni siquiera se burlaban de mí. La empecé a dormir conmigo, pero ahí, querida comunidad, ahí es donde entendí que todo iba mucho más allá de casualidades, porque verán, cada vez había más pruebas de que mi mamá estaba ahí. La primera noche que no amaneció conmigo, había escuchado algo en la madrugada. Había escuchado que algo caía, y dije en voz baja, ¿a dónde vas? Casi esperando que me fuera a responder. Pero no hubo respuesta. Sin embargo, la muñeca amaneció no en el piso, sino abajo de la cama, al centro, entre zapatos y cosas que guardo ahí, como si lo hubiera movido todo para esconderse. Se me hizo muy raro, y las dudas que pude tener se despejaron porque al día siguiente volvió a amanecer igual, e igual al siguiente, e igual al siguiente, por más que yo la quisiera dormir conmigo. Entendí que a la muñeca de noche le gustaba la oscuridad,
Así que en el armario le acomodé una cobija, un poco de agua. Le hice un rincón acogedor donde la acostaba todas las noches antes de despedirme de ella. Martina. Martina. Me despertó una voz en la madrugada, una voz que venía de ahí. Por un momento no supe si estaba soñando, así que me tallé los ojos. Me senté en la cama y escuché con atención. Martina. ¿Me escuchas? Era la voz de mi mamá. Me levanté de un brinco de la cama y llegué a ella, pero antes de que pudiera abrir el armario, la voz me dijo: No abras. Solo así. Solo un poco así. Le pregunté si era ella o estaba hablando otra vez de la muñeca. Sí. Le pregunté si necesitaba de la oscuridad para poder hablarme. Sí. La oscuridad. Está bien. Aquí estoy mejor. Por ahora, mejor. Le pregunté si me había extrañado y entonces ya no respondió. Ya no hubo nada, ninguna comunicación por el resto de la noche. Ni la siguiente, ni la siguiente. Hasta la tercera, cuando me despertó su voz de nuevo. Me levanté corriendo y volví a hablar con ella, a hacerle un par de preguntas desde el otro lado de la puerta. Me respondía muy raro, pero yo lo entendía. Me imaginaba que ella escuchaba mi voz en la oscuridad, lejana, borrosa, como debajo del agua, y que por eso las respuestas eran confusas. Se callaba por días y luego volvió a hablarme, y en algún momento incluso me pidió que la llevara a la casa de mi hermana. Le pregunté a qué se refería, si debía llevar la muñeca para allá conmigo. Sí. Lleva la muñeca. Le pregunté si tenía que avisarle a mi hermana, porque si quería hablar con ella, si quería que le avisara que estaba ahí, pero me respondió que no, y entonces dijo algo más. Alexis. Respondió con voz muy esforzada, en su última respuesta de la noche. Alexis era mi sobrino, el niño que les digo que tenía 2 años cuando murió mi madre, con el que ella ya no había podido convivir, solo muy poco. Y en ese sentido me pareció lógico que quisiera verle a él. A alguien a quien no conocía, pero también a alguien en esa edad en la que dicen están muy abiertos a todo, a otros planos, al ver a gente que ya no está aquí. Al menos es lo que he escuchado. Así que el día siguiente por la mañana le hablé a mi hermana para preguntarle dónde estaba su casa, para ir a visitarla. Y ella me contestó que mejor ella vendría. Yo le dije que no era necesario, sobre todo si no le gustaba mi casa a Alexis y quería verlo a él. Me preguntó por qué y le dije que porque sentía que casi no lo conocía, que me estaba perdiendo de mi sobrino. Después de un largo silencio muy incómodo, al final dijo que sí, que vendrían a verme. Yo le fui a avisar muy contenta a mi mamá. Me gustaba pensar que podía ayudarle a culminar sus asuntos pendientes, y a lo mejor por eso seguía aquí, porque no creo que la pude haber llamado si no hubiera estado cerca de este plano de una forma o de otra. Cuando vinieron puse la muñeca en la sala, a la vista, para ver si ella la notaba, si recordaba algo, si se le hacía conocido o si simplemente me decía: ahí está mi mamá, yo también la veo. O no sé, había imaginado muchas cosas, muchas posibilidades. Simplemente quería que mi hermana también la viera. Sin embargo, cuando llegaron y me preguntó, llegó como si nada. La volteó a ver por un segundo y se sentó para preguntarme cómo iba, cómo estaba.
Dejó que Alexis bajara y anduviera un poco por la casa. Nosotras nos pusimos a platicar y después nos fuimos a la cocina a preparar algo de comer. Dejamos a Alexis jugando y bueno, yo dejé que mi mamá lo viera, por si quería, no sé, observarlo, hablarle, manifestarse, qué sé yo. Pero apenas nos habíamos separado, el niño entró gritando a la cocina y dijo que había una señora en mi cuarto. Yo quise calmarlo sabiendo que era mi mamá, pero el niño no dejaba de decir que era una señora fea, muy fea, con la piel manchada. Intenté calmarlo. Intenté decirles a los dos que mi mamá estaba en la casa, que hablaba conmigo, pero claro, mi hermana me tomó como loca. Sin embargo, era tanto el llanto de Alexis que mi hermana fue a asomarse a mi cuarto. Y cuando lo hizo, el niño le gritó dónde estaba. Le gritó lo que había visto. El grito que escuché de mi hermana es la cosa más espantosa que he oído en mi vida. Luego recuerdo cómo en cámara lenta salió corriendo, cargó a Alexis en un movimiento y salió por la puerta para nunca más volver. Cuando más tarde por fin me contestó el teléfono y me dijo lo que vio, yo ya no supe si creerle o si era su miedo hablando, su sugestión. Dijo que cuando se asomó a mi cuarto, Alexis le gritó unas palabras que sí, que yo escuché. Mamá, debajo de la cama. Mi hermana entró rápido para agacharse y mirar en un movimiento. Me dijo después lo que vio, que ahí abajo había una mujer mirándola, con los ojos bien abiertos, con la cara llena de manchas y heridas por toda la piel, heridas que se la dejaban al rojo vivo. Dice que le estaba peinando el cabello a la muñeca y que miraba hacia ella sin parpadear, con los ojos y la boca bien abiertos. No me dejó explicarle más. Me pidió que dejara la casa, que me fuera con ella, que podía vivir con mis sobrinos, pero me negué. En mi casa estaba mi madre y era lo único que me importaba. Ha pasado el tiempo y ya no tengo comunicación con mi hermana. Yo cada vez veo más normal mi relación con la muñeca, con mi mamá. Solo me preocupa que van varias veces en que me la encuentro en la puerta, por más que yo la haya dejado en el armario, como si estuviera buscando salirse. Como les digo, he perdido comunicación con mi hermana, pero ya era de esperarse. Solo espero que mi mamá no esté intentando irla a buscar o buscar a Alexis. También van varias vecinas que me han dicho que cuando yo no estoy, una señora muy rara se asoma por la ventana, que tiene una muñeca en brazos. Pero ya no sé qué creer, porque yo solo he tenido buenas experiencias con esta muñeca y con esta relación. Pero entiendo que para los demás puede verse como algo que da miedo, como algo terrible. Eso es todo lo que tengo que contarles por ahora. Y aunque no sea el mejor final de mi historia, y aunque no sea el mejor final de esta historia, lo que puedo decirles es que todavía me siento muy incomprendida. Nadie entiende lo que es estar realmente sola, tan sola como yo. Lo mucho que me importa que mi madre me acompañe todavía. El día en que en que esta muñeca que tengo en mis manos me haga falta, no sabré qué hacer de mi vida. Por suerte la llamé aquella noche en el cementerio y desde entonces no la dejo de escuchar. Desde entonces está conmigo. Eso sí, por lo pronto no dejo puertas ni ventanas abiertas. No quiero que mi madre se me vaya. Aunque últimamente me preocupa algo, porque cada vez la encuentro más seguido, siempre parada junto a la puerta.
Gracias por continuar por aquí, comunidad. Espero que les haya gustado la anterior historia. Quiero enviarle un abrazo fuerte a nuestra protagonista de hoy. Y yo sé, créanme que yo sé que es un relato que va a traer muchos comentarios, muchas opiniones. Y sé que la gran mayoría serán comentarios respetuosos, porque eso es lo que caracteriza a esta comunidad. No respondemos como en otros fandoms donde se ven como lejanos a los protagonistas de las historias. Aquí la verdad yo veo sus comentarios siempre como si alguien acabara de narrar su historia, su experiencia, con un café en las manos, en una fogata, y nosotros respondemos de la misma forma, como le responderíamos a un amigo, a la familia. Pero ahora es momento de continuar porque por supuesto quedan más historias esta noche. Hola, Uriel. El día de hoy me gustaría contar una historia y pedirte, si es posible, que se mantenga en el anonimato. Todo lo que voy a relatar le ocurrió a mi papá hace ya varios años en su trabajo, y aunque ha pasado mucho tiempo, él sigue formando parte de la misma empresa. Para nada me gustaría perjudicarlo de ninguna manera si es que alguien llegara a reconocer el lugar del que voy a hablar. Todo comenzó a principios de los años 2000. En ese entonces en Guadalajara existía una empresa de entretenimiento enorme, de esas que muchos de nosotros recordamos con cariño. Era el lugar más popular de maquinitas o juegos de arcade. Prácticamente había una sucursal en cada una de las plazas más importantes de la ciudad. Mi papá trabajó ahí durante varios años y pasó por distintos puestos, por lo que constantemente lo cambiaban de sucursal. Nunca le había ocurrido nada extraño, al contrario. Él siempre decía que era un trabajo muy agradable. Estaba rodeado de niños, de jóvenes, risas, los ruidos de las maquinitas. Decía que el ambiente siempre se sentía alegre, ligero, bonito, hasta que lo cambiaron a la sucursal más grande de todas. Está ubicada en una plaza enorme, de esas que reciben muchísima gente todos los días. Para mi papá ese cambio representaba un ascenso importante. Ya le estaban confiando una operación grande, con más personal y más responsabilidades. Desde los primeros días algo le llamó la atención, sobre todo durante el cierre. A diferencia de otras sucursales, donde cada quien hacía su parte sin problema, ahí los trabajadores se apresuraban a terminar todo, pero siempre buscaban hacerlo acompañados, nunca solos. Y sí, nadie quería quedarse solo, pero especialmente en ciertas áreas. Preferían tardar más con tal de no separarse. Al principio mi papá pensó que era simple compañerismo o costumbre, pero con los días empezó a notar que no era normal. Cuando los clientes comenzaban a irse, varios empleados se ponían visiblemente nerviosos. Fue entonces cuando decidió preguntarle a uno de los compañeros que llevaba más tiempo ahí qué pasaba, por qué se comportaban así. El muchacho dudó. Le dijo que no sabía si contarle, que se decían muchas cosas y que ya no sabía qué creer. Mi papá insistió. Le aseguró que no lo iba a tachar de loco y que solo necesitaba entender qué pasaba para poder organizar mejor el cierre. Fue entonces cuando le hablaron por primera vez de la niña. Según le contaron, incluso los veladores de la plaza decían que esa presencia llevaba años ahí, desde antes de que ese local existiera. Pero una vez que abrieron las maquinitas, algo hizo que se quedara, que se manifestara más. Tal vez la energía de los niños, tal vez el ruido, quién sabe. La primera vez que se manifestó claramente ocurrió dentro de una pequeña sala de cine donde proyectaban películas infantiles. Era la última función del día. Una niña estaba sentada sola viendo una película cuando sintió que alguien se había puesto de pie a su lado. Al voltear vio a otra niña, pálida, con un vestido que parecía antiguo. La saludó sin miedo y la invitó a sentarse, y la otra niña solo le preguntó: ¿No te doy miedo? La pequeña respondió que no. Entonces la otra niña continuó: Aunque no tenga piernas,
Cuando la niña miró hacia abajo en la oscuridad, se dio cuenta de que la niña que había llegado junto a ella estaba flotando. Gritó con todas sus fuerzas y salió corriendo. El trabajador del cine intentó calmarla. Luego llegaron sus papás y entre llanto, la niña contó todo lo que había visto. Se dice que la empresa intentó indemnizar a la familia para compensar el mal rato y sobre todo para que no se hablara del tema. En ese entonces no provocaba curiosidad un lugar que dijeran que estaba embrujado. Al contrario, hubiera provocado que la gente dejara de ir. Pero después de eso, todos los empleados comenzaron a notar que por las noches nunca se iban todos los niños. Algo se quedaba. Se escuchaban risas, se escuchaban pasos corriendo, pelotas que salían disparadas, estantes que se movían solos como si alguien se escondiera detrás. Todo frente a ellos. Por eso cuando mi papá llegó a esa sucursal, ya era completamente normal que nadie quisiera cerrar solo. Esa misma noche, después de que le contaron todo esto, mi papá decidió recorrer el lugar. Sentía una vibra extraña, pero pensó que era la sugestión de lo que acababan de contarle. Revisó todas las áreas y dejó para el final el arenero, una zona grande donde los niños jugaban con arena. Vio cómo sus compañeros limpiaban todo y salió con ellos. Esa noche no pasó nada. A la mañana siguiente regresó temprano. Al pasar por el arenero se le heló el cuerpo. El suelo estaba lleno de huellas de manos pequeñas, como si muchos niños hubieran estado jugando ahí. Y no solo en el suelo, también había marcas en el techo. Un techo que ni siquiera un adulto saltando podría haber alcanzado. Parecía como si algo hubiera trepado por ahí sin esfuerzo, como si algo hubiera estado gateando por el techo. Intentó explicarlo de forma lógica, aunque no pudo, pero necesitaba seguir con su día. No pudo sacarse de la cabeza lo que vio. Con el paso del tiempo, mi papá comprobó que casi todo lo que le habían contado era real. Durante los cierres se escuchaban voces lejanas, cosas que se movían, pasos rápidos detrás de él. Nada demasiado directo, hasta que le pasó algo. Aquella noche ya estaba cerca del cierre. El lugar comenzaba a vaciarse. Las luces seguían encendidas, pero el ambiente ya no era el mismo. Es difícil de explicar, pero cuando un lugar que normalmente está lleno de gente empieza a quedarse solo, se siente distinto. Los sonidos cambian. Todo parece más grande, más hueco. Mi papá fue al baño de empleados. No era un baño al que entrara cualquiera. Estaba en una zona restringida, lejos del área de juegos. Un lugar que a esas horas debería estar completamente vacío. Entró solo. El baño estaba iluminado con esa luz blanca que no termina de ser cálida ni fría. El eco era leve, pero suficiente para que cada paso se sintiera más fuerte de lo normal. Se colocó frente al migitorio y comenzó a orinar, sin pensar en nada en particular, con la mente todavía puesta en pendientes y horarios. Shh. Fue entonces cuando lo escuchó. No fue un sonido lejano, no fue un eco, no fue algo que pudiera confundirse con el ambiente. Fue un shh, claro, fuerte, que hicieron justo al lado de su oído. Tan cerca que sintió el impulso inmediato de encoger el cuello, como cuando alguien te grita demasiado cerca de la cara. Instintivamente inclinó la cabeza hacia el hombro, como queriendo protegerse del sonido. «Órale, no asustes», dijo, medio en broma, esperando escuchar una risa, pasos, cualquier señal de que era uno de sus compañeros. Pero no hubo respuesta. Terminó rápido y volteó. No había nadie, ningún reflejo en los espejos, ninguna puerta abriéndose, nada.
Sintió esa incomodidad seca en el estómago, esa que no es pánico, pero tampoco tranquilidad. Se lavó las manos más rápido de lo normal y decidió salir de allí. Mientras caminaba hacia la salida del baño, el espacio se le hizo más largo. De un lado estaban los mingitorios y del otro los cubículos individuales. Ahí vio algo de reojo, algo pequeño, en cuclillas, posado sobre uno de los excusados, con los pies recogidos y las manos apoyadas sobre las rodillas. Una silueta infantil, demasiado quieta. No corrió, ni habló, ni hizo ningún ruido. Solo estaba allí, sentado. Mi papá no sabe bien cuánto tiempo alcanzó a verlo. Dice que apenas fue un instante, lo suficiente para distinguir la postura, la forma, la sensación de que eso lo estaba siguiendo con la mirada mientras él avanzaba. No se detuvo ni volteó completamente. No quiso confirmar lo que estaba viendo. Simplemente prefirió tenerlo ahí, de reojo, y siguió caminando, sintiendo cómo se le tensaba el cuerpo, con esa certeza horrible de que si se detenía o miraba de frente, algo iba a cambiar para siempre. Simplemente salió del baño sin mirar atrás. Ese fue su encuentro más cercano con ese ser. Comunidad, gracias a los que participaron dejando sus comentarios en YouTube en el último episodio. Todavía pueden hacerlo, claro, ir y comentar y participar. Y para toda la gente que nos escucha en otras plataformas también, hoy también pueden participar si comparten en una historia de Instagram cómo están escuchando este episodio de Relatos de la Noche. Con que publiquen la captura de pantalla de este episodio, con que nos muestren cómo nos escuchan, ya están participando, pero si quieren agregarle más, si quieren mostrarnos que nos escuchan en familia, que nos escuchan trabajando, camino a casa, también sería muy divertido y también van a participar. Así que esperamos entonces que nos etiqueten por allá y que nos sigan en el Instagram de Relatos de la Noche, que es @rdlnoficial, porque notamos que mucha gente nos etiqueta, pero no nos sigue, y es importante para participar y para que sean parte de la comunidad. Les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado, agradecemos mucho sus comentarios, son historias fuertes las de hoy. Y nada, nos escuchamos muy pronto con más Relatos en la Noche.